Ok, ya estamos en vivo. Acepta entonces a la gente a la reunión, yo creo. Lo estoy aceptando. Excelente. Hola. Hola a todos, les pido que por favor detengan sus videos. Yo se los estoy deteniendo igual, pero para poder facilitar la transmisión. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Qué bueno que ya se están integrando. Hay 45 personas ya, así que vamos a esperar un par de minutitos más para que se sigan incorporando. Mientras tanto, si tienen ganas, pueden quizás ahí escribir en el chat de dónde son, qué los motivó a participar en esta reunión, en esta charla hoy día. Y no sé, qué esperan aprender. Simón ya tiene su fan club, parece, por lo que dice el chat. Buena onda, gracias. Hay gente de Valdivia hasta San Pedro de Atacama, por lo que leo. Así que excelente que haya tanto interés en estos temas. Para los que se están incorporando recién, vamos a esperar unos 5 minutitos más para que la gente se pueda seguir uniendo a la reunión. Y mientras tanto nos pueden compartir de dónde se están conectando a esta charla y qué los motivó a inscribirse a la charla del día de hoy. Ahí está alguien de Colombia. De Valdivia a Colombia conectados. Increíble lo que hacen los humedales.
Si alguien pregunta si la grabación de la charla va a estar disponible, la respuesta es sí. Vamos a estar grabando la sesión hoy día y va a estar disponible por redes sociales de Fundación Forecos y de la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia y también en el sitio web de Forecos. Así que sí, no se preocupen. Ya tenemos 62 participantes. Esperaremos unos 2 minutos más y comenzamos. Son las 7:05, así que yo creo que un par de minutitos y podemos empezar con la introducción y luego ya la gente que ingrese más tarde se va sumando simplemente. Es súper interesante ver toda la gente que está participando de lugares tan diversos como Colombia y San Pedro de Atacama y con intereses muy diversos en relación a los abogados, a los humedales, desde temas de derecho ambiental, ingeniería ambiental, temas patrimoniales y muchos más. Así que gracias a todos por estar participando hoy día y esperamos que disfruten de esta charla y podamos aprender todos algo nuevo y compartir nuestras experiencias de protección y valoración de los humedales. Simón y Enrique, ¿les parece si comenzamos? Sí. Me parece. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero, darle la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando hoy día, por dedicar un ratito de su martes por la tarde a escuchar esta charla. Y bueno, esta es la primera, ¿cierto?, de esta sesión de ciclo de charlas que titulamos Humedales, Valor Social, Herramientas para la Protección Ciudadana. Y me gustaría contarles quizás un poquito cómo nació esta idea. Esto fue porque el año pasado, desde la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia y Fundación Forecos, desarrollamos una escuela de liderazgo ambiental en humedales. ¿ya? Y esto era parte de un proyecto que se llamaba Red de Humedales Urbanos de Valdivia, Patrimonio de Todos. Y esta escuela de liderazgo ambiental en humedales la desarrollamos entre abril y noviembre del año pasado. Hicimos hartos talleres, 8 talleres que tenían una parte teórica, después generalmente una parte práctica, y abordamos una gran diversidad de temas, ¿ya? Todos relacionados con la valoración y protección de los humedales, incluyendo, no sé, su ecología, el valor social, herramientas para la educación ambiental, herramientas para la fiscalización ciudadana, entre varios otros temas. Y esto hizo que se formara un grupo muy rico de unas 30 personas estables que participaban en estos talleres, más otras
60 personas más o menos que llegaban de manera esporádica y que compartieron este proceso de aprendizaje y se fueron enriqueciendo con sus experiencias, con la experiencia que llevaban los charlistas. Y se formó un grupo de pares bien afiatado que se ha mantenido en contacto hasta ahora, ¿ya? Este material educativo y todas las presentaciones de los talleres que realizamos el año pasado en la Escuela de Liderazgo Ambiental de Humedales están disponibles en línea en el sitio web de Forecos. Entonces vamos a compartir ese link en el chat también para que puedan acceder a ese material, lo pueden revisar, descargar y usarlo para lo que lo necesiten, ¿no? Y bueno, al finalizar esta escuela de humedales el año pasado, en Valdivia, fue esto, no sé si lo había comentado, los participantes estaban interesados y como que nos comentaban, oye, ¿qué podemos hacer para darle continuidad a este proceso? Y cómo lo hacemos para compartirlo con otras personas, como que habían quedado bien contentos con la escuela. Y aprovechando, ¿cierto?, el contexto de la pandemia y viendo la popularidad de las charlas en línea, que se han transformado, ¿cierto?, en una excelente manera de compartir aprendizajes con un público mucho más amplio de lo que uno lograría de manera presencial. Pensamos que una buena idea era generar este ciclo de charlas en línea y así nos unimos, ¿cierto?, con la Red Nacional de Humedales, la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia y Fundación Forecos para presentar este ciclo de 4 charlas, ¿ya? Donde vamos a estar abordando sobre todo las dimensiones sociales de la conservación de estos ecosistemas, porque creemos que es fundamental al momento de involucrar a la comunidad en su protección, ¿ya? Así que bueno, esperamos que todos nos puedan estar acompañando en estas 4 sesiones que van a ser, ¿cierto?, todos los martes de aquí hasta el 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Y hoy día estamos, bueno, muy contentos, ¿cierto?, de tener a Simón Urbina con nosotros nuevamente. Él también nos colaboró el año pasado en un taller de la Escuela de Humedales, y de hecho fue una de las sesiones más populares. Y ya leyendo en el chat veo que Simón tiene su fan club, así que esperamos que todos disfruten mucho la charla de hoy. Simón es arqueólogo, es doctor en historia y director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, en su sede de Puerto Montt. Él ha desarrollado, bueno, entre muchos otros temas e investigaciones, pero ha desarrollado investigaciones arqueológicas en Valdivia, relevando, ¿cierto?, entre otros aspectos, el lugar que ocupan o que han ocupado históricamente los humedales en nuestra ciudad. Y además forma parte de la Red de Museos y Educación Patrimonial del sur de Chile y de la Sociedad Chilena de Arqueología. Y hoy día nos va a presentar la charla titulada De Guadalafquén a Valdivia, Arqueología Histórica entre Islas Fluviales y Humedales, ¿ya? Y esta charla va a abordar la historia arqueológica en torno a los humedales de Valdivia, explorando, ¿cierto?, los significados de las evidencias arqueológicas que existen. Y esperamos que a través de su charla podamos descubrir cómo los humedales han estado presentes en el territorio donde hoy está emplazado Valdivia, mucho antes de su fundación por los españoles, ¿cierto? Y derribar un poco este mito, creencia popular que existe a veces en Valdivia de que los humedales se crearon para el terremoto de 1960. Así que esperamos que Simón nos pueda contar un poco la historia de cómo eso no es tan así. Y también Simón nos va a compartir algunas herramientas para la protección del patrimonio arqueológico relacionadas con la Ley de Monumentos Nacionales, ¿ya? Y que todos nosotros podemos utilizar para proteger el patrimonio arqueológico que puede haber en el entorno de los humedales o de otros espacios, de otros territorios, ¿ya? Entonces, bueno, la sesión que vamos a tener hoy día, vamos a tener la presentación de Simón al inicio, alrededor de 35 minutos, y después vamos a tener unos 40 minutos de tiempo para realizar preguntas desde el público y generar un diálogo en torno a esta temática. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Simón, los invito a disfrutar de su presentación y adelante, Simón. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, quiero agradecer esta invitación, especialmente a los y las organizadoras de esta actividad, Enrique, Montserrat, a todos quienes asisten hoy a esta actividad. Para mí una gran felicidad poder compartir con ustedes un tema que, junto con los colegas que yo he trabajado desde que llegué a Valdivia, hemos desarrollado con mucho cariño. Y bueno, luego de varios años, compartir sus resultados siempre es algo bueno. Y si de ellos se pueden obtener algunas enseñanzas y aprendizaje para el futuro, mucho mejor. Así que, bueno, voy a compartir mi presentación con ustedes. . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
Les voy a preguntar si se ve bien. Tiene una pregunta clásica. Sí, sí se ve, sí, bueno, yo por lo menos veo. Súper. Muy bien. Bueno, la idea de esta presentación, como les digo, es resumir el trabajo de un equipo bastante grande al alero de la Universidad Austral de Chile. Al final les voy a contar quiénes forman parte de los distintos proyectos y equipos en los que hemos trabajado. Y el título tiene que ver con esta idea del tránsito histórico, toponímico, geográfico y la valoración que ha tenido el espacio que hoy ocupa la ciudad de Valdivia en la historia más profunda o la historia arqueológica de este territorio. Entonces, bueno, a medida que vaya avanzando la presentación, voy a ir justificando también por qué le hemos puesto de Guadalafquén a Valdivia. En primer lugar, y esto me parece importante para, en el fondo, los procesos que se están dando hoy con las declaratorias del humedal de Angachilla y otras zonas patrimoniales que combinan recursos naturales, arqueológicos, es aclarar ciertos conceptos y definiciones clave y también dar ciertos datos que pueden ser útiles por si ocurre, o como deben seguir ocurriendo, algunos hallazgos en las inmediaciones de estos humedales. Les quiero contar que, bueno, la arqueología, más allá de del sentido común o de las definiciones que podamos tener a partir de los programas de televisión o las películas, es una disciplina científica que estudia el pasado, remoto y reciente, básicamente el cambio cultural, las transformaciones históricas, y alguien rayó la pantalla. Y diría yo que uno de sus valores más importantes es que mira la historia de la humanidad de una perspectiva de larga duración, y eso es en el fondo una de las cosas más fascinantes que uno puede experimentar como persona, ver que los procesos de ocupación de un espacio no se reducen ni a décadas ni a siglos, sino que a veces a varios miles de años. En el sur de Chile, creo que quedó la raya en la pantalla. En el sur de Chile podemos comentar que esta historia arqueológica a la que hago referencia tiene un arranque cronológico muy, muy antiguo. Les voy a hacer un zoom a esta parte de la presentación. Si ustedes ven los sitios arqueológicos, las ocupaciones arqueológicas de esta parte del territorio chileno actual, se remontan al 12.500, 12.000 antes de Cristo, es decir, hace casi 14.500 años atrás. Y si avanzamos en el tiempo, vamos a poder ver cómo las ocupaciones humanas son permanentes. Aquí donde ustedes ven lo que es referido como Pitrén, son las primeras comunidades que usan alfarería, que adoptan un modo de vida, aunque móvil, un poco más sedentario que sus antepasados. Y estas poblaciones que están mencionadas aquí, como Vergel y Valdivia, son las poblaciones o ancestros directos de la población mapuche actual y que conocemos actualmente o arqueológicamente por las evidencias cerámicas, las piezas de alfarería que se conservan en varios museos, entre ellos el Museo de la Universidad Austral de Chile, el Museo Tringlo de Lago Ranco, el Museo Municipal de Río Bueno, el Museo Municipal de Osorno, entre otros. Voy a dejar de compartir pantalla a ver si se sale la rayita. Sí, ahí se salió. Ya. Algunas definiciones prácticas, puesto que, bueno, Valdivia está sobre distintas capas arqueológicas y es muy probable que junto a los humedales, junto al río, en las calles, en las plazas, nos encontremos, o en nuestros propios jardines, sigamos encontrando restos arqueológicos de distintas épocas, y por ello me gustaría comentarle que si bien la definición de sitio arqueológico que ustedes ven acá tiene según la ley 17.288, tiene una redacción súper clara y específica, que es concentración de restos arqueológicos,
que pueden ser fragmentos de objetos, ruinas o conjuntos de objetos, hay una escala un poco más reducida que este nivel de los hallazgos aislados, que son evidencias entre 1 y 5 fragmentos de objetos en un área acotada de 20 metros de diámetro. Es decir, si encontramos cerámica, fragmentos de cerámica en una plaza o en el borde de un camino, estamos ante un hallazgo aislado. Pero si ese número de elementos, que puede ser mayor a 5, y puede llegar hasta varios cientos de fragmentos cerámicos, líticos, de loza o de cerámica española, constituyen en ese siguiente nivel un sitio arqueológico. Lo otro importante decir es que los sitios arqueológicos y los restos arqueológicos en general en Chile están protegidos por una ley que tiene casi 50 años hoy, es la Ley de Monumentos Nacionales, y que tiene, y se los destaqué ahí en rojo, define en el fondo, en el artículo 21, que todos los restos arqueológicos son propiedad del Estado y son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, a diferencia de las zonas de protección ambiental, los santuarios de la naturaleza o las zonas típicas, no hay que declararlo. No hay que hacer procesos con expediente y hacer gestiones para su declaratoria, sino que son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Por lo tanto, esa categoría de protección es casi connatural a su condición arqueológica. Y eso es importante para cualquier hallazgo que ocurra en distintos puntos de la ciudad. Y bueno, hay una pregunta importante que siempre se nos ha hecho, estudiantes de enseñanza media, enseñanza básica, vecinos, recuerdo los vecinos de la Junta de Vecinos de Huachocopihue, también de Angachilla, nos preguntaron siempre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre si encontramos restos de objetos que suponemos son antiguos, o son muy antiguos, pueden ser cientos de años o miles de años? Y aunque uno podría dar un montones de datos y citar la ley nuevamente, yo creo que lo mejor, y hablé con mis colegas de la Oficina Técnica Regional de Los Ríos hoy día, Claudia Jiménez y Eduardo Silva, lo mejor es contactar a los representantes, los funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales en nuestra región, en la región de Los Ríos, y aquí puse sus correos para que ustedes los puedan anotar, perdón, y el teléfono, y también la dirección, que a veces también es importante si uno tiene que comunicar algo con urgencia. Perdón, un poco seca la garganta. También les recomiendo puedan consultar la página del Consejo de Monumentos Nacionales en la sección preguntas frecuentes, donde ustedes van a poder revisar las respuestas a distintas consultas que tienen que ver con qué se hace cuando se encuentra un resto arqueológico en superficie o en una obra, qué medidas hay que tomar. Yo pienso que lo mejor siempre, en todos casos, es consultar a los organismos del Estado que están ocupados y tienen la potestad legal para hacerse cargo de este tipo de evidencias. Bueno, una de las condiciones que los geógrafos y los ecólogos y los colegas que han trabajado desde el punto de vista más biogeográfico han destacado de Valdivia es que se trata de una ciudad nodal. Es una idea que con el equipo en el que yo trabajo hemos seguido desarrollando. La ciudad fue fundada sobre un asentamiento prehispánico, es algo que voy a explicar más adelante, pero lo importante es que desde el punto de vista hidrográfico de las cuencas fluviales, el río San Pedro Valdivia se halla entre dos grandes cuencas, que es la del Tolten y el río Bueno, que drenan desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, pero la configuración más específica de esta red fluvial en el caso de Valdivia es que también sea una confluencia de otros cauces como el del Cruce y el Futa.
digamos, Valdivia está en una encrucijada de ríos y cuerpos de agua como humedales y esteros que lo hacen particularmente distinto quizás a otros núcleos urbanos coloniales y republicanos. Diría yo, citando trabajo de algunos geógrafos que han trabajado en la zona, que es una ciudad que está entre islas fluviales, más que ser una ciudad común mediterránea o costera como las conocemos en el resto del país. Al trabajar en estudios arqueológicos en Valdivia, uno inmediatamente se da cuenta que los registros, la distribución de los sitios, y aquí están en puntitos rojos la mayor parte de los sitios arqueológicos que conocíamos hasta el 2010, siguen un patrón. Y ese patrón es básicamente el estar en terrazas fluviales elevadas, generalmente por sobre los 10 metros sobre el nivel del mar. Los sitios se concentran en los bordes de los esteros, los ríos y los humedales. Algunos humedales son interiores, bastante complejos, como ustedes pueden ver el de Angachilla. Esta imagen la tomé del Instagram de Fundación Foreco, que me parece muy ilustrativo para mostrar que Valdivia no solamente está en una situación nodal desde el punto de vista de los ríos, sino que también está es como tierra emergida entre humedales, y eso la hace muy, muy particular desde el punto de vista de su historia arqueológica. Por último, destacaría la presencia de islas, producto de la historia ambiental de esta parte del territorio sudamericano. Ustedes saben, la isla del Rey es la isla fluvial más grande que hay en Chile, y bueno, la presencia de islas es hasta hoy un rasgo definitorio también de cómo nos movemos en este espacio para ir a la costa, para ir a Las Ánimas, para cruzar a la isla Tejas. Tenemos permanentemente que ir saltando de terreno en terreno a través de puentes o tomando embarcaciones o cruzando en barcas. Y eso es muy relevante. Como les comentaba, cuando hacíamos los primeros mapeos de sitios arqueológicos, nos dábamos cuenta que, bueno, los sitios siempre estaban en estos terrenos elevados. Aquí tengo marcado Huachucopihue, que les voy a mostrar los materiales que se han encontrado ahí. En general, los sitios están siempre en las terrazas más elevadas, junto a los humedales, y esa orientación de los sitios arqueológicos es muy importante cuando uno interpreta, bueno, cómo se habitó este territorio. Las prospecciones que efectuamos el año 2015 en Valdivia, junto al equipo de la Dirección Museológica, Leonor Adán, Marcelo Godoy, los colegas Doina Munita, Rodrigo Mera, entre varios otros estudiantes y colegas especialistas, amplificó notablemente la cantidad de sitios arqueológicos que conocíamos en el área urbana de Valdivia. Si ustedes ven, a diferencia del 2010, la cantidad de sitios hoy supera los 120 registros, están distribuidos en la Isla Teja, en el área fundacional o en el casco histórico, si queremos llamarlo, pero también en la Isla del Rey, junto a los bordes del humedal de Angachilla, y si intensificáramos esta labor de investigación probablemente encontraríamos muchos otros sitios. Y bueno, ¿cuál es la explicación de esta ocupación tan intensa? ¿Por qué hay tanto registro arqueológico en esta parte? Una de las explicaciones es que la historia humana en nuestra región tiene varios antecedentes. Uno de ellos es Marifilo, en la zona del lago Calafquén, donde los sitios más antiguos con evidencia humana están datados hace 10.000 años. El sitio más antiguo de esta región tiene 10.000 años, por lo tanto, la historia humana hay que relatarla siempre haciendo referencia a este inicio, a estas primeras familias y comunidades que habitaron la zona lacustre. Y hace 5.000 años también hay registros en la zona costera, junto a estos bosques espectaculares que bordean la playa de Chanchán también, evidencia de herramientas, fogones y entierros de comunidades y familias hace 5.000 años. Entonces, digamos, no es raro que podamos decir, en líneas muy generales,
que 10.000 años de historia humana, bueno, tiene una relación el que encontremos luego tantos restos arqueológicos en el área de Valdivia. La cerámica, que es la evidencia más potente, desde el punto de vista estético e iconográfico más llamativo, que en los museos se utiliza mucho para relatar los distintos capítulos o periodos arqueológicos, nos muestra que comunidades alfareras muy tempranas, conocidas como Pitrén, ocuparon esta área, al igual que la Araucanía y la región de los lagos, pero también aparecen evidencias de grupos alfareros o tradiciones alfareras posteriores, la cerámica Valdivia, que es un tipo cerámico que adopta el nombre de la ciudad, es muy importante a nivel de la arqueología sudamericana, al igual que Tringlo. Ambos tipos, el Valdivia y el Tringlo, son los últimos o los estilos alfareros decorados más meridionales de Sudamérica, y un estilo alfarero más reciente, que es este monócromo con incrustaciones de losa británica, que se exhibe hoy en el Museo de la Universidad Austral de Chile, y que nos habla de estas comunidades mapuche, huilliche, que están transformando sus formas decorativas, utilizando elementos tomados de otras piezas alfareras, de losa, venidas de Europa. Entonces, también nos sirve este tipo de resto arqueológico para hablar de relaciones interculturales a gran escala, globalización, comercio global, y hacernos preguntas importantes sobre, bueno, ¿qué pasó, qué ocurrió en estos momentos que estas expresiones domésticas, ceremoniales, artísticas, tienen estas manifestaciones tan distintas y van cambiando cada ciertos siglos? El hacer arqueología entre islas, humedales, entre terrenos elevados y ríos, también ofrece un potencial muy grande para la arqueología subacuática. Aquí hemos trabajado con distintos colegas, especialmente el equipo liderado por Diego Caravia, que ha efectuado distintas prospecciones en el río Valdivia, encontrando evidencias de embarcaciones de madera, también otras más recientes. Se han hecho registro de piezas como anclas, artillería, y eso nos está permitiendo además generar información no solamente de los sitios arqueológicos en tierra, sino que también, y es muy importante esto para el tema de los humedales, aquellas evidencias que se encuentran sumergidas, que también están protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales. Y les quería mostrar también, por último, esta otra expresión arqueológica que se encuentra profusamente en los sitios arqueológicos en la ciudad, en los jardines de las casas, en las plazas, cada vez que se hace una excavación para una cañería o entubar cables de electricidad, es la losa del siglo XIX, inicios del siglo XX, que también nos relata cómo fueron cambiando las poblaciones, los migrantes, las formas de servir la comida, de tomar el té, etcétera, etcétera, y cómo Valdivia se insertó en una red mucho más amplia luego de la independencia. Bueno, hacer arqueología entre islas y humedales significa mirar la cartografía. Quizás muchos de ustedes conocen este material cartográfico que fue publicado por Premio Nacional de Historia, Valdiviano, Padre Gabriel Guarda. Los mapas, tanto del siglo XVII como del siglo XIX, muestran a la ciudad de Valdivia, el corazón de la ciudad, como una urbe dispuesta entre estos terrenos elevados, rodeados de humedales y ríos. O sea, es muy claro que hace 150 años atrás, la trama urbana, la identidad de esta ciudad tenía una impronta muy fuerte, quizás mayor a la actual, de vincularse con estos cuerpos de agua interiores, generar vías de circulación que se adaptaban a los cuerpos de agua y un sistema de movilidad distinto al actual, que no necesitaba de rellenar los terrenos para poder funcionar.
la cartografía histórica muy entretenida, no solamente por los colores, la información de ingeniería, sino que porque nos va mostrando además cómo el paisaje era utilizado y cómo se adoptaron términos por los propios funcionarios peninsulares, como el término Hualve, aquí para mencionar el humedal que estaba junto al convento de San Francisco, en los planos y mapas que se estaban generando para deslindar las propiedades, para marcar los edificios, cómo se estaba implementando la cerca de Duche a fines del siglo XVIII. Entonces, en ello creo yo, para los y las estudiantes que se interesan por estos temas, la cartografía también es una fuente de información para la arqueología histórica de Valdivia sumamente relevante. Nosotros hemos tomado esta cartografía y hemos hecho mapas actuales, así como se hicieron mapas en 1643, en el siglo XVIII. Hacer mapas y planos sigue siendo una forma sintética de representar la información que se ha ido acumulando en el tiempo. Y ustedes pueden ver aquí el centro de Valdivia en gris, estos terrenos elevados, estas islas de tierra que luego están rodeadas por los ríos y por estos humedales interiores. Si ustedes ven aquí, toda esta zona de la plaza en Avenida Alemania, donde está el obelisco, Janequeo, todo este sector era la entrada de un gran humedal interior, y acá tenemos, bueno, el humedal que rodeaba la ciudad y que en invierno, como señala la documentación, permitía que en el fondo desde el Calle Calle hasta el río Valdivia se generara una inundación que aislaba la ciudad, y por ello esta cerca de Duche, esta línea roja que está aquí marcada, permitía defender este núcleo urbano en forma efectiva, o al menos así lo pensaban los ingenieros militares de la corona española. Los puntitos azules son sitios arqueológicos y ustedes ven acá en el centro la fortificación que se dispuso cuando se refundó Valdivia en 1647. Bueno, cuando yo he hablado de arqueología histórica, es bueno mencionar que esto tampoco es solamente actividad de gabinete, de ver los planos, sino que han habido desde el año 2007, 2008, muchas intervenciones en plazas públicas, a plena luz del día, en jardines, visitas de colegios, excavaciones en la Isla Teja, excavaciones producto de grandes construcciones, obras públicas, que nos han permitido en el fondo ir recogiendo, ir pinchando distintos puntos de la ciudad y obteniendo información sobre, bueno, qué tipo de cerámica aparece en qué zona, qué evidencias de los periodos prehispánicos y coloniales aparecen en cuál lugar, y eso nos ha permitido ir armando este rompecabezas entre islas y humedales. Por ejemplo, y aquí les voy a mostrar algunos materiales. Este es un hallazgo ocasional que ocurrió en Las Mulatas, en un paradero de micro, donde, bueno, alguna mejora en la instalación permitió el hallazgo de esta ofrenda funeraria de cerámica Valdivia, como ya vimos, y unos platos decorados, pintados, perdón, blanco y rojo. En Pampa Kramer, el museo recibió hace mucho tiempo esta donación de pifilcas, de instrumentos de viento que están en exhibición y que también nos hablan de contextos funerarios asociados a este sector, que ustedes saben también está asociado a un humedal muy importante en la ciudad. Y en Huachocopihue, ahí donde estuvimos el año pasado haciendo esta misma actividad, también se recibió hace varias décadas una donación del hallazgo de estos materiales líticos que tienen una impronta muy temprana o del periodo de cazadores-recolectores, previa quizás a las comunidades alfareras o contemporánea a las comunidades alfareras más tempranas, el siglo III, IV después de Cristo, y que nos hablan o dan cuenta de quizás ocupaciones muy antiguas de hace varios cientos de años, miles de años, 1000 años al menos en el área que hoy día ocupa la ciudad de Valdivia. Es probable que ustedes ya hayan visto estos materiales, que los hemos mostrado en otras presentaciones, pero
Estos son cómo aparece la cerámica arqueológica en los sitios de Valdivia y alrededores, las piezas completas de los cementerios, que son ofrendas dispuestas en las tumbas, la cerámica de tradición europea, que es cerámica esmaltada del siglo XVI, XVII, XVIII, que se halla también en la ciudad, y aquí una muestra de los materiales de la Plaza de la República, excavada, y aquí les puse algunos datos importantes. Estos materiales vienen de al menos 1 metro de profundidad, entre los 95 y los 105 metros de profundidad, y estos otros materiales aquí, donde hay también una combinación de cerámica de tradición indígena y cerámica de tradición europea, a 1,5 metros de profundidad, para que ustedes se den cuenta que a veces los restos pueden estar en superficie, pero también pueden estar muy, muy profundo bajo la tierra. Esta es una lámina que nos gusta mucho porque, bueno, son colecciones, gran parte de ellas son colecciones que están en los museos de la región, lo cual da cuenta del valor del trabajo de todos los colegas que trabajan en museos, pero también muestra cómo algunas piezas comenzaron a adoptar patrones ibéricos o peninsulares, por ejemplo, estos platos hondos o estos grandes contenedores que empezaron a imitar las botijas españolas o estas cerámicas monócromas que empezaron a decorarse con pequeñas incrustaciones de mayólica, aquí en un trabajo muy, muy destacable, y da cuenta también de los procesos de hibridación cultural que ocurrieron desde el siglo XVI en adelante. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de arqueología histórica ya más prácticos para que ustedes vean, bueno, cómo ha sido esto, y esto quizás no lo hemos mostrado en otra oportunidad. En la isla Teja nos tocó trabajar por solicitud de la comunidad del Lof Colignyr en el terreno. Esta es la ex cárcel de Valdivia, es un terreno que está entre un humedal y el río, en una isla, entonces pensé que era un buen ejemplo para ilustrar lo que estamos comentando en esta charla. Esos son los sectores que se trabajaron a través de recolecciones superficiales y pequeños sondeos. Hacía mucho, mucho frío en pleno invierno, entonces la arqueología en esta dimensión es bien, bien esforzada, pero los resultados siempre son súper satisfactorios. Aquí está la excavación terminada y aquí está la cuadrícula tapada, como dejamos siempre en nuestras excavaciones, como si no hubiera pasado nada, y que es parte de los procedimientos estándares de nuestra disciplina. Lo que encontramos en estas excavaciones son básicamente materiales prehispánicos en los terrenos del Lof Colignyr, muchos de ellos datados en términos relativos en el siglo XIII, XIV, pero también materiales coloniales y otros que son muy recientes. Hay elementos metálicos, cerámica europea, botijas, pero también hay mayoritariamente cerámica sin torno de tradición indígena. Aquí hay algunas fotografías de los materiales y voy a destacar algunos fragmentos de tejas planas y una pipa de cerámica que apareció en una de las excavaciones. Aquí también hay fragmentos de vidrio y de botijas o grandes contenedores de líquido. Algo muy, muy sorprendente cuando hicimos las dataciones de esta cerámica, un método que se llama termoluminiscencia, es que las fechas de estos materiales que ustedes ven aquí, estos 3 fragmentitos de cerámica, dieron fechas muy antiguas, 2 de ellas en el siglo XIII o XIV aproximadamente, y son las primeras fechas prehispánicas que obtenemos con procedimiento arqueológico en la isla Teja. Y acá luego ordenamos todas las otras fechas que teníamos para la isla Teja, y ustedes ven que, bueno, las primeras cerámicas datadas conocidas hoy día, luego de estos estudios, son del siglo XIII, pero tenemos otros materiales datados también en el siglo XVII, XVIII mayormente, y luego XIX, y así en el fondo vemos que la ocupación de la isla, bueno, tiene una profundidad mayor a la que probablemente no imaginamos. Bueno, eso es básicamente el resultado de los estudios en la comunidad del Lof Colignyr, una ocupación prehispánica muy importante, las evidencias llegan hasta los 70 metros de profundidad, están muy cerca de un humedal interior,
y inmediatamente a un costado de las riberas del río Cruce. Ahí está el equipo con el que excavamos, estudiantes de la Universidad de Chile, de la UACH también, de Historia, miembros integrantes de la comunidad Los Coliñir, y don Juan Pardo, que fue auxiliar por muchas décadas del museo de la universidad. Otro elemento importante que hemos trabajado y que yo creo también ustedes conocen, esta información que dan los cronistas sobre que el sector central de Valdivia fue un área ceremonial de encuentro comunitario. Los cronistas lo describen como una cancha de palín. Este es el sector que hoy día ocupa la calle Pérez Rosales, y este es el sector que ocupa hoy día la calle Carlos Ambanter, y en esos sectores habían, en la de Carlos Ambanter, casas, y eso describe al menos Mariño Lovera, Vivar, los cronistas más tempranos, para imaginarnos quizá el uso que tuvo este espacio antes de que Pedro Valdivia fundara la ciudad. Era de un prado, una explanada sin árboles, que había en el fondo sido despejada, y que permitía la concentración de varias decenas, cientos de personas en estos encuentros. Por lo tanto, Valdivia fue fundado en un espacio de importancia geopolítica. Y eso es un poco la idea de mostrar estas fotos que son más recientes, pero que dan una idea de, bueno, qué es una cancha de palín, qué importancia tiene. Esa es más o menos la idea. Hoy día, si nosotros sacamos la trama urbana actual de Valdivia y dejamos solamente los terrenos elevados, ponemos las rucas o las razonables casas que describía Vivar y Mariño Lovera, y ponemos en esta área roja el área del campo de Palín, y luego ponemos las manzanas del plano holandés que se conoce para Valdivia en 1643, bueno, así más o menos se debió ver la ciudad en relieve al momento de su fundación. Y en ese rectangulito pequeño ustedes ven lo que es hoy la Plaza de la República. Pues es una idea de dónde está toda esta configuración que se ha hecho en forma digital. Las excavaciones que se han hecho en la Plaza de la República, y aquí centrándonos en este punto específico, que está aquí hoy, es muy importante también, ustedes lo debieron ver, es relevante no solamente por la cantidad de excavaciones que se realizaron, sino que porque en general la cantidad, todos estos puntitos son lugares de excavación, y los restos arqueológicos son muy, muy abundantes. Hay miles de fragmentos cerámicos y probablemente están relacionados con las distintas etapas prehispánicas y coloniales de la ciudad, pero también el hecho de que está muy próxima a esta fortificación que hubo en Valdivia cuando se refundó la ciudad en 1647 y que subsistió hasta 1798. Y eso porque, y aquí se lo quiero explicar un poco mejor, la mayor cantidad de fragmentos cerámicos, en este caso más de 1500 fragmentos cerámicos, se concentra en este sector hasta profundidades de 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Si ustedes ven acá, la cantidad total de fragmentos recuperados en estas excavaciones es mayor a 2500 fragmentos. En el caso de las excavaciones en el Los Coliñir, el número no superaba los 100 fragmentos, para que se haga una idea de la proporción que alcanzan acá los desechos cerámicos, que son básicamente cerámica de tradición indígena, muchos contenedores de transporte o botijas europeas, y también mayólicas. Y las capas arqueológicas de la ciudad, si quisiéramos armar, reconstruir esta torta de 1000 hojas, desde la base hasta la superficie, tendríamos que hacerlo, bueno, tomando toda esta información que yo le he mencionado y partiendo desde un periodo muy antiguo, no tan antiguo como Marifilo o Chanchan, pero al menos quizás con la evidencia de Huacho Copihue, un momento de comunidades cazadoras recolectoras y pescadoras en el periodo arcaico, y que luego, muchos siglos y milenios mediante, permiten la instalación de comunidades alfareras tempranas, y otras que luego empezaron a usar esta cerámica Valdivia, que aparece en distintos puntos de la región. Si ustedes ven la historia colonial o
o la historia vinculada a la invasión hispana está documentada recién en 1544, es decir, mucho, mucho tiempo después, y bueno, tiene distintos eventos, fases, específicamente la fundación de Valdivia en 1552, el gran terremoto en 1575, el alzamiento general y la destrucción de Valdivia, la colonización o el intento de colonización holandesa, la refundación de Valdivia, la construcción de la cerca de Duche, etcétera, etcétera. Y yo he puesto aquí, en el fondo, para completar esta secuencia o esta torta, como les digo, los periodos recientes, la independencia, la época de desarrollo industrial, y la última fase, que sería la fase en que nos transformamos en región de los ríos, y estamos, yo creo que la estamos viviendo todavía hoy. Somos parte de esta historia súper, súper larga. Finalmente, sé que he ocupado harto tiempo, quiero decirles que el estudio de los humedales desde el punto de vista arqueológico, el estudio de los humedales y las comunidades humanas, esta interacción tan trascendente, ancestral, no es particular al área de Valdivia. Hay colegas que en Concepción, en la desembocadura del río Imperial, han trabajado también, y por eso es importante ponerla en un contexto mayor. Pero el caso de Valdivia es muy particular por la ubicación de la ciudad, y una de las ciudades más importantes del periodo colonial. Ahí sí. Las menciones que hay a este paisaje de humedales, de ríos, de cuerpos de agua, es sumamente abundante en la documentación desde el siglo XVI en adelante, y la aparición de este topónimo Guadalafquén o Guadalauquén es muy, muy relevante, y se los menciono porque, y voy a avanzar, no voy a leer la cita, y es una de las razones por las que denominamos de Guadalafquén a Valdivia esta presentación. La impronta histórica más importante de Valdivia durante la mayor parte de su historia urbana es la de estar rodeada por cuerpos de agua, y por eso se le llamó siempre Purento o Guadalafquén, y particularmente Guadalafquén es el término que se usó por los cronistas españoles a lo largo de todo el periodo colonial. Y les quiero mostrar, bueno, hay mucha evidencia cartográfica que muestra el topónimo Guadalafquén desde el plano holandés en adelante. Ahí está el río Guadalafquén, pero es mucho más profusa ese uso del término. Hasta libros escolares y de geografía mundial repitieron la denominación Guadalafquén o Guadalauquén, que se originó en la cartografía, al menos a principios del siglo XVII, pero estaba mucho antes, en el siglo XVI, en algunas crónicas, pero se usó básicamente hasta mediados del siglo XIX. Ahí encontramos las últimas menciones en libros de circulación global, razón por la cual nosotros entendemos es el topónimo que se debiera usar para referir a este territorio, y no así el de Ainil, que se usó generalmente para vincularlo a esta mención de que Ainil era el espacio donde fue fundada Valdivia. Según nuestra lectura, Ainil es un lugar que está más bien en la desembocadura del río Valdivia, en la bahía de Corral. Por lo tanto, debiéramos usar el término Guadalafquén para referirnos a este espacio. Y quiero mencionar en el caso de Angachilla algunos datos importantes, y sé que los vecinos y las vecinas de Angachilla están hoy con una expectativa muy grande por la declaratoria de esta zona, la protección futura que va a haber, y algo que hemos conversado con Enrique y con Montserrat muchas veces, es que las menciones a Angachilla aparecen muy temprano, a mediados del siglo XVI, como el nombre de un principal o una autoridad indígena de este sector que fue encomendado en 1555 a algunos vecinos españoles. Hay evidencia de que Angachilla es un lugar que está mencionado en 1563, donde están al menos enumerados la cantidad de caciques, de CABI y de principales que existen ahí. CABI es una unidad social, de organización social, y
en el contexto de los sitios arqueológicos que conocemos y las menciones a estos lugares de encomienda como Palpalén, que es Antilhue hoy, Angachilla, Tenguelén, Catamuto, Punta Ronca o Coipuco, vemos que, bueno, al menos en Valdivia, los sitios arqueológicos, los restos arqueológicos dan cuenta de esta vinculación con este territorio que bordea el humedal actual de Angachilla. Angachilla es mencionado en la documentación del siglo XVI siempre como un sector muy cercano a Valdivia, pero en sus afueras, como un sector que está a 2 leguas, es decir, en un radio de 8 kilómetros. Y la evidencia más notable o la información más notable que hemos encontrado de Angachilla en términos de la voz de las poblaciones locales, este testimonio del cacique de Angachilla, que en 1562 es interrogado en un pleito entre encomenderos españoles, vecinos de Valdivia, y que en el fondo dice que él, Angachilla, cacique señor de la regua llamada Palpalén, que nosotros pensamos es del sector de Antilhue, parezco ante vuestra señoría y digo que mis antecesores y yo hemos sido señores de la regua de más de 150 años, y nosotros calculamos que, bueno, 150 años menos la fecha del documento quiere decir que al menos desde principios del siglo XV sus antepasados han sido autoridades en ese sector. Y, bueno, y así, bueno, otros testimonios de población indígena, mapuche, huilliche local podemos encontrar en el futuro la documentación, y creemos que es fundamental para los procesos de valoración patrimonial que se está haciendo del humedal. Aquí está representado en el paisaje este vínculo que habría, al menos leyendo esta documentación, entre Angachilla y Palpalén. Aquí en Antigua hay un cerro que se llama Palpalén, y cómo sería la estructura social entre estos caciques y señores. Aquí está Angachilla, Palpalén y los cabis que están en el fondo mencionados en estos documentos, donde aparece tanto el cabi de Angachilla como el señor de Angachilla. Y bueno, y aquí termino. Todo lo que le he mostrado, que han sido ejemplos, pinceladas de varios trabajos, síntesis de información, y perdonen si me he dispersado un poco, resultado de mucho trabajo conjunto, pero mucho trabajo en red, y en la que también obviamente quiero hacer especial mención a mis colegas del área forestal y biológica, que han sido también importantes para divulgar nuestro trabajo, que en apariencia podría estar más vinculado a la humanidad o a las ciencias sociales. Sin lugar a dudas, la arqueología en su propio reducto no tendría mucha importancia para las discusiones públicas que se están teniendo hoy, y los procesos donde los vecinos, las vecinas, las organizaciones ciudadanas están en el fondo apropiando este derecho de proteger sus territorios, sus paisajes y sus recursos naturales y culturales. Quiero mencionarles que, bueno, hay mucha información publicada que yo puedo compartir con ustedes sobre el tema de los humedales de Valdivia, especialmente los que hemos publicado con la doctora Leonora Adán, que ha sido la que ha dirigido estos proyectos, Margarita Alvarado, Marcelo Godoy y otros colegas del ámbito histórico. Y para terminar, bueno, los talleres que hemos hecho en la Junta de Vecinos Huacho Copihue, especialmente usando la información arqueológica para trabajar con las familias, las niñas y los niños, tratando de transformar este conocimiento científico en elementos para la educación patrimonial, que, bueno, para nosotros, desde lo que hacemos en la Universidad Austral de Chile, el espacio en que la investigación científica toma su real fuerza y su real proyección, ¿sí? Que sea un instrumento, sea útil para las comunidades y que tengamos en el fondo una ciudadanía patrimonialmente educada. Muchas gracias por su atención. Sé que hablé harto, pero bueno, espero que se hayan entretenido. Muchas gracias, Simón. Salud. Salud, Simón. Muchas gracias, Simón, por tu excelente y muy interesante presentación.
nos hiciste viajar ahí por toda la historia de Valdivia y entender la relación íntima que tiene nuestra ciudad y el territorio más. Bueno, hay muchas preguntas ya en el chat de acá del Zoom, hay preguntas también en el chat de Facebook, pero quería preguntarle si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta en vivo para Simón. También tenemos esa opción, así que nos tendrían así que avisar a través del chat para que les podamos dar acceso al micrófono y a la cámara. Así que dejo abierta esa opción a través de Zoom, y si no, puedo leer también alguna y sintetizar alguna de las preguntas que ya hay. Ya. Y a ver aquí. Ya. José Pérez dice que quiere hacer una pregunta y Francisco Pizarro también. No sé, Enrique, si puedes darles acceso a José Pérez primero y después a Francisco Pizarro. Les pido por favor que, bueno, las preguntas ojalá sean breves y sean preguntas, no comentarios tan largos, porque la idea es que le podamos dar la oportunidad a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Aló? Ahí ¿Se José escucha? Pérez tienes su audio. Gracias. Buenas tardes, Simón, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? Bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente, respecto del sector El Pantano en Valdivia. Quisiera saber si se ha hecho algún tipo de estudio sobre su evolución hasta el momento en que se empezó a urbanizar y si se han encontrado restos arqueológicos en el sitio. Eso sería. Sí, cuando tú hablas del pantano, José, ¿te refieres al humedal que constituyen hoy los barrios bajos? Si puede ser un poco más preciso, además para que los asistentes puedan ubicarse más o menos. Para yo también poder responder con más precisión. ¿Barrios bajos? ¿José? Sí. Sí, alguien dice que es Barrios Bajos. Bueno, si José se refiere a barrios bajos, yo diría que nuestros trabajos han sido bien o han estado generalmente orientados a trabajar la ciudad como un todo. Nos hemos dado cuenta que en los terrenos bajos que se inundan, incluso hoy, en los inviernos, las evidencias arqueológicas son más esquivas o el potencial arqueológico es más bajo. Y generalmente los terrenos altos, como les digo, calle Pérez Rosales, Buchef, Carlos Ambanter, por ejemplificar, porque hay muchas otras en la Isla Teja o fuera de esta área central, se encuentran generalmente la evidencia arqueológica mejor preservada y más concentrada. En el predio del actual convento San Francisco, recuerdo que hubo hace un tiempo una escuela agroecológica y había una huerta ahí, y esa huerta estaba repleta de fragmentos de loza británica del siglo XIX, cerámica colonial y también restos de cerámica sin torno de tradición indígena. ¿Qué es lo que generalmente se encuentra en los espacios donde la tierra es dada vuelta? En las plazas, en los jardines de las casas ocurre más o menos igual en todos estos espacios. No se han hecho investigaciones sistemáticas en el predio del convento de San Francisco, con excepción de algunas excavaciones que se realizaron producto de la ciclovía que se instaló por la calle Pérez Rosales, y que, bueno, dieron cuenta también de más o menos lo que ya hemos comentado, esta secuencia o esta mezcla de materiales cerámicos del periodo alfarero tardío, es decir, del siglo XII o XIII hacia adelante, y mucho material del periodo colonial y republicano. No se ha hecho nunca una investigación, y esto es una derivación de la pregunta de José, de la cerca de Duche, por ejemplo, que es justamente esta muralla que rodeó este gran humedal o este gran pantano, porque también es un área residencial súper compleja de trabajar, habría que pedir permiso casa por casa, pero
creo yo que para las arquitectas, los arquitectos, los arqueólogos y arqueólogas de la Universidad Austral en el futuro, va a ser un gran desafío poder hacer arqueología justamente de estos espacios urbanos que se encontraban con estos terrenos inundables, que eran en el fondo inaccesibles en invierno, o generaban este límite o espacio liminal entre la ciudad y el exterior. Yo creo que uno de los desafíos más grandes, muchas veces nos han preguntado qué pasa con la cerca de Duche, y en realidad no hay evidencia arqueológica de esa cerca que dibujan los mapas. Y bueno, hay algunas noticias en diarios de principios del siglo XX que mencionan, o de mediados del siglo XX, que mencionan cuando se han construido estas plazas en torno al Torreón de General Lago, el hallazgo de algunos osamentas y restos, al parecer prehispánicos, entierros indígenas, que no sabemos si son prehispánicos o coloniales. Entonces, diría yo que toda la zona del predio de San Francisco está repleta de evidencias arqueológicas, pero no ha sido nunca estudiada en un proyecto dirigido. Quizás ahora, con la restauración de los torreones, que es un proyecto que se va a iniciar ahora, el estudio de diseño, vamos a poder ver, y ojalá que el equipo que se va a hacer cargo de ese estudio sistematice toda la información que ha surgido en los últimos años, y con las excavaciones que se van a practicar, bueno, entregue una visión unitaria de todos estos hallazgos. Muchas gracias, Simón, por tu respuesta tan detallada. Francisco Pizarro había dicho antes que quería hacer una pregunta. Le vamos a dar también acceso al micrófono para que la pueda realizar. Hola. Hola. Buenas noches. Una breve introducción antes de plantearte la pregunta, un poco para justificar la interrogante. Yo soy geógrafo. Empecé mi carrera de geógrafo con humedales, en los humedales de Tongoy. Hicimos un sendero interpretativo ahí en un humedal costero y iniciamos un trabajo comunitario. Y llevo 11 años de ejercicio profesional y me detuve a hacer un magíster en gobernanza, riesgos y recursos en la Universidad de Heidelberg, que tiene un centro para América Latina aquí en Chile. Y en ese marco estoy haciendo mi tesis de magíster en capital social y humedales. Me he dedicado un poco al tema de la geografía humana, la geografía comunitaria en distintos contextos territoriales. Y asisto a esta charla principalmente por el nombre, por el tema del valor social, porque al final sobre eso quiero ahondar, y me llama la atención en tu charla un poco como geógrafo este tema de la espacialidad, un poco el uso de la cartografía como herramienta para comunicar y para dar un análisis como espacial de tus investigaciones. Y yo en particular sobre mi pregunta de investigación lo que pretendo hacer es una caracterización de capital social que tenga que ver con identificar conocimiento común, preferencias comunes y valores comunes entre actores involucrados en el marco de esta ley de humedales urbanos que se aprobó en enero de este año y el reglamento que se aprobó hace semanas atrás. Eso va a tener una bajada en el tema de las ordenanzas que los municipios puedan establecer como para proteger estos espacios. Te lo hablo también desde mi rol como encargado de medio ambiente de la Municipalidad de Pudahuel. Actualmente esa es mi pega. Pero en particular sobre mi tesis de magíster me llama la atención un poco tu visión respecto a este tema del conocimiento y valores comunes que puedan tener los humedales, pero tomando una escala de espacio temporal. Sobre todo como tú partiste con estas escalas como de poblamiento, y entonces, ¿de qué manera poder abordar este conocimiento común, sobre todo con ciertas formas como variables o criterios que podría considerar en mi investigación, sobre todo considerando el conocimiento común que se puedan tener de estos espacios, pero teniendo esta escala espacio-temporal como de abstracción, como decir, oye, la historia de poblamiento de estos espacios ha sido como en algunos lugares, por ejemplo, humedales urbanos como de Valdivia, me queda claro un poco el contexto, y yo lo tengo también asociado a los humedales de Serena Coquimbo, que es donde yo desarrollé principalmente mi trabajo,
Me ha tocado también conocer el tema de la región de Valparaíso, y también estoy ahondando un poco en los humedales de Concepción, pero para un poco hacerme el contexto de cómo ves tú este tema del conocimiento que se tiene de los humedales como en el espacio y en el tiempo, y también los valores que están asociados también bajo esa misma paradigma de la relación espacio-tiempo. Gracias, Francisco. Bueno, es una pregunta que creo me queda un poco grande, aunque hemos trabajado harto tiempo desde un punto de vista, como les decía, de arqueología histórica de este territorio, y el ver la cartografía, los documentos, excavar los sitios, analizar los materiales, da cierta perspectiva del tema. Creo yo que hacer un estudio como el que tú describes requiere necesariamente quizás trabajar con colegas del ámbito de la antropología, que puedan en el fondo conocer mejor cómo la gente que sigue habitando en torno a estos, digamos, espacios que no son solamente naturales como los humedales, sino que, como dices tú, tienen una carga histórica y patrimonial centenaria y milenaria en algunos casos, preservan algunos elementos de ese conocimiento y han sido transmitidos de generación en generación. Yo recuerdo el trabajo de, bueno, Marcelo Godoy, que es el antropólogo, actualmente el director del Museo de la Universidad Austral, y de Francisca Poblete, que han estudiado las rutas de movilidad fluvial y entre humedales en los últimos 200 años, mediante entrevistas en profundidad, etcétera, etcétera, en el río Futa, en el sector de Angachilla, también en el río Cruce. Y es sorprendente cómo la memoria de la gente, la preservación de elementos fotográficos y también conocimiento colectivo que se ha pasado generación en generación, refiere a formas de transitar, habitar y morir en este territorio que se ha mantenido, digamos, estable. Yo creo que este es uno de los casos en donde el ambiente o la ecología ha determinado mucho la identidad también que tiene hoy Valdivia, y debe ser el caso de, bueno, muchas zonas con humedales en todo el mundo. No creo que tampoco sea un particularismo geográfico exclusivo del sur de Chile. O sea, yo creo que se pueden hacer ahí comparaciones a una escala mucho más amplia. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que le sumaría a estos conocimientos más disciplinarios como el que yo presenté hoy, que está muy basado en técnicas de excavaciones, análisis de materiales, análisis cartográfico y trabajo de archivo, básicamente. Eso es un poco lo que mostré yo hoy día, y algunos resultados con laminita y fotos entretenidas. Le sumaría un poco más de trabajo etnográfico con antropólogos, que en el fondo es un campo abierto, porque no estamos haciendo mucho trabajo etnográfico en comunidad urbana actualmente, y yo creo que para conectar el conocimiento que generan disciplinas como la arqueología con lo que las personas piensan hoy de estos espacios, es necesario ese trabajo más allá de ciertas dinámicas de participación, como, no sé, participaciones ciudadanas, conversatorios. Quizá hay que aproximarlo a formas o estrategias metodológicas un poco más sistemáticas, que te permitan a ti, por ejemplo, obtener información de gente que viva en torno a humedales en distintos puntos del país, y te permita sacar conclusiones generales, pero también obtener conocimiento particular. Yo ahí creo que nuestros colegas de antropología de la Universidad Austral tienen todo, y yo sé que hay colegas que han trabajado en estas temáticas, María Eugenia Solari especialmente, y otros colegas que se han sumado hoy, Hugo Romero, también desde el ámbito de la geografía, también Juan Carlos Esquius, que hoy está en la Universidad Alberto Hurtado, han trabajado en cómo se relacionan las comunidades con los humedales, pero es bueno conectar luego ese conocimiento etnográfico con esta otra información de una escala temporal más amplia. Como les digo, los sitios arqueológicos en Valdivia al menos tienen más de 1000 años de antigüedad, entonces es un vínculo que se ha cultivado
por mucho tiempo, que no es resultado exclusivo de la fundación de la ciudad española, que ha transportado terminología, toponimia, formas de ocupar los ríos, los esteros, los humedales, que se mantienen y otras que se han perdido. O sea, el humedal que yo les mostré interior de Valdivia, de Avenida Alemania, la Plaza del Obelisco, ese humedal se desecó y hoy día es más bien un sector que uno puede ver el humedal seco viendo el relieve del terreno, pero las formas de ocupar el espacio han cambiado. Aunque quizás la vista o la forma en que las casas se adaptan al terreno en los terrenos en pendiente sigue conservando algo de esas reminiscencias coloniales o de inicio de la República. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. Súper interesante, y también el vínculo que hacías con, ¿cierto?, la nueva ley de humedales urbanos, el reglamento que esperamos pronto a ser publicado, y en el fondo cómo estos valores sociales también deberían ser relevados al momento de identificar cuáles son estos humedales urbanos que van a ser reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente. Esperamos en un futuro cercano poder estar haciendo algunas charlas en línea sobre ese tema también, así que ahí manténganse atentos. Y muchas gracias, Simón, por tu respuesta. Tomás Fischer, no sé si sigue por ahí, también había solicitado hacer una pregunta, así que Enrique le puede dar acceso al micrófono, y si quieres, Tomás, encender tu video también para que la gente te pueda conocer. ¿Aló? tengo el video malo, la verdad. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, Hola, Tomás. Simón, gracias por excelente ponencia, de verdad muy clara, muy lúdica, muy interesante, así que qué bueno que sean estas instancias. Yo principalmente quería preguntar por un caso puntual dentro de los sitios que tú mostraste, también ligado a un hallazgo que se hizo en la última semana cerca del humedal Estancilla, pasada la cervecería Kunzman. Entonces, preguntar por ese tipo de sitios arqueológicos que tú mostraste camino a la ruta costera, ¿cierto? En la Isla del Rey también. Por ejemplo, ¿de qué tipo son? Generalmente, si es que se diferencian, por ejemplo, de los encontrados en el casco antiguo de Valdivia, ¿cierto? Con esas mezclas de distintas cerámicas. Y en el caso, un poco también por preguntar por la parte institucional, ¿cierto? Cuando se hacen este tipo de hallazgos, ¿cierto? Por construcciones y cosas así, ahí el Consejo de Monumentos Nacionales hace algún plan de investigación en donde ellos mismos operan, o pueden también, por ejemplo, ingresar grupos de investigación ligados a universidades y ese tipo de cosas. Gracias, Tomás. Bueno, gracias por la pregunta. Son dos preguntas. Sobre qué tipos de sitios se encuentran hacia la costa, en la Isla del Rey o en el camino que va a Niebla. Yo diría que en general se parecen un poco a los sitios que hay en Valdivia, puesto que tienen cerámica monócroma, probablemente es cerámica prehispánica, del siglo XIII, XIV, pero también del periodo colonial. No sabemos, lo más probable es que esta cerámica sin torno se siguió produciendo hasta principios del siglo XX, entonces es difícil mirando nada más los fragmentos saber su antigüedad, a menos que haya algún tipo de decoración. En la Isla del Rey hay un par de sitios bien interesantes, uno que está arriba de la batería de Carbonero, es decir, ya mirando a la Isla Mancera, que es un predio con material cerámica europea o de tradición europea, fabricada en Panamá o en Perú probablemente, mezclado con cerámica indígena, que probablemente es el espacio donde vivía la gente que operaba la batería Carbonero, que hoy día está sumergida. También hay
hay un sitio en la Isla del Rey con arte rupestre, un par de cuevas que aparecieron hace un tiempo y que fueron registradas, que no han sido estudiadas hasta el día de hoy, pero que están ahí esperando que la investigación continúe. Pero diría yo que, a diferencia de los sitios del área urbana de Valdivia, son sitios que tienen menos cantidad de material cerámico especialmente, o loza, pero que da cuenta de estos espacios rurales probablemente que existieron a las afueras de la ciudad durante el periodo colonial, y probablemente antes de la fundación de Valdivia correspondían a rucas, espacios domésticos de las distintas familias de los lof o de los cabi o de las machullas, como le llaman en la documentación temprana peninsular, a los asentamientos habitacionales compuestos de una o de varias rucas. La mayor parte de los sitios en la región de los ríos, más del 50% de los sitios, y hoy conocemos más de 600 sitios arqueológicos más o menos, la mitad de ellos son de este tipo de hallazgo como el que les mostré en el Lof Coliñir, que aparecen fragmentos cerámicos en superficie, uno excava y encuentra cerámica de distintos periodos, hasta los 70 centímetros, hasta el metro, y eso se va repitiendo. Cuando uno está más cerca de la ciudad, aparece teja, más clavo, más metal, más loza, porcelana a veces. Si uno está más alejado de la ciudad, los contextos, digamos, son menos diversos, o quizás la gente no tenía tanto acceso a estos bienes de intercambio que sostenían luego en el comercio, en las pulperías. Entonces, si yo tuviera que interpretarlo como muy en general, diría que estos sitios en la Isla del Rey o a las afueras de Valdivia son espacios más rurales vinculados con la vida en el campo, ¿sí? Pero que están vinculados definitivamente a la ciudad por los ríos, los humedales, las vías terrestres de comunicación. Sobre tu segunda pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando se encuentra un sitio arqueológico en una obra, en un proyecto de infraestructura, ya sea pública o privada? Bueno, es una pregunta sumamente importante hoy. Lo que ocurre si ese hallazgo es fortuito, es decir, nadie lo esperaba, pero apareció, es que, como dije al inicio de la charla, hay que dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales, porque todos los restos arqueológicos, ya sean 5 fragmentos de cerámica o una muralla de ladrillo del siglo XVII, o el entierro de varias personas en un pequeño cementerio, son propiedad del Estado y están protegidas, son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Entonces no se les puede afectar sin que un funcionario del Consejo de Monumentos Nacionales se presente en el lugar. ¿Qué es lo que ocurre en general? Los proyectos de inversión de mayor envergadura en general no han usado la información arqueológica disponible para las ciudades para su diseño de proyecto. Entonces, generalmente ocurren este tipo de hallazgos fortuitos y los equipos de ingeniería y arquitectura se toman la cabeza y no entienden por qué en Valdivia, en Valparaíso, en La Serena, en Castro, en Santiago, en Arica, les aparecen restos arqueológicos en plena ciudad, cuando en realidad todos debiéramos saber, y eso es una cuestión que hay que cambiar desde la educación primaria, de la educación básica en adelante, todos debiéramos saber que la mayor parte de las ciudades coloniales fueron fundadas sobre asentamientos prehispánicos, y por lo tanto tenemos esta torta de 1000 hojas que les describí yo. Todas las ciudades, nuestras ciudades están fundadas sobre distintas ciudades previas, por lo tanto vivimos sobre sitios arqueológicos. Entonces no podemos planificar ni un proyecto de ingeniería de carretera, de portuaria, o de edificios públicos, o de casas, sin al menos hacernos la pregunta, ¿qué había aquí antes? Y bueno, yo pienso que si las carreras de ingeniería y arquitectura revisaran en su formación, tuvieran asignaturas sobre la ley de monumentos, muchos dolores de cabeza se evitarían y se podrían planificar mejor las intervenciones. En el caso del sitio que describe de Estancilla, yo no lo conozco, no sé si tú lo conoces, pero
puedo hablar en general. El proyecto, por ejemplo, de la Contraloría Regional en Valdivia, que está en plena ciudad, en la calle Yungay, el equipo de ingeniería venía afuera de Valdivia y ahí había un mirador. ¿Se acuerdan ustedes? El mirador de la plazoleta de Yungay. Y bueno, uno ve el mirador y ve pasto y ve ripio y unos bancos y dice, bueno, aquí nunca hubo nada, pero si uno miraba, era tan simple como ver los archivos fotográficos y la cartografía para darse cuenta de que ahí la aduana fue establecida en 1860, en esa década más o menos, y el plan holandés de 1643 muestra solares de la primera fundación de Valdivia en esa zona, el fuerte holandés, etc. Entonces, hubiera sido mucho mejor hacer estudios arqueológicos preventivos antes de diseñar el proyecto, los subterráneos, los estacionamientos, que instalar la faena y empezar a encontrarse los muros, las fundaciones de la aduana, con la retroexcavadora, deteniendo la obra. Entonces, diría yo, para responder en 2 líneas, si aparece algo, hay que llamar a Monumentos Nacionales, y les dejé los correos y el teléfono de mis colegas en Valdivia, Claudia Jiménez y Eduardo Silva. Pero si tenemos el tiempo de aprender y planificar mejor y ahorrarnos mucha plata y tiempo y dolores de cabeza, es que hay que hacer estudios arqueológicos preventivos y ojalá tuviéramos una oficina pública de arqueología en las municipalidades, en el Ministerio de Obras Públicas, que evitaran que este tipo de sorpresas ocurrieran, cuando ya no debiera ser una sorpresa que hayan restos arqueológicos en espacios que están habitados hace 1000 años. O sea, la sociedad humana, las comunidades humanas, dejamos basura por todos lados, nos enterramos en mausoleos, tumbas subterráneas, hacemos grandes templos, construimos caminos. Todo eso es un resto arqueológico para el futuro. Nuestras casas son un resto arqueológico para los arqueólogos y las arqueólogas de 100, 200 años más adelante. Entonces, hay que usar esa información. Yo creo que si la usamos vamos a poder estar más tranquilos. Muchas gracias, Tomás, por tu pregunta y Simón por tu respuesta. Un aspecto súper importante, ¿cierto? ¿Qué hacer si uno encuentra resto arqueológico y cómo eso nos puede ayudar a proteger ciertos sectores? Lucas había pedido hacer una pregunta en vivo y ya apareció ahí en cámara, así que le vamos a dar acceso al micrófono para que pueda consultar a Simón. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, no soy Lucas, Lucas es mi hijo. No pude cambiar el nombre porque él tuvo clases delante. Yo me llamo Aníbal. Hola, Aníbal. Quisiera hacer la siguiente pregunta en relación al nombre de la presentación y sobre todo del ciclo de las charlas respecto al valor social, como mencionó anteriormente la persona que estaba haciendo su magíster. Valdivia está emplazado hoy en día en un lugar donde el río tiene una forma que es meandriforme, donde son aguas calmadas, donde hay mareas, ¿cierto? Entonces, mi pregunta tiene que ver con lo que decía usted respecto a monumentos nacionales, de que cada hallazgo que una persona encuentre por derecho es de parte del Estado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona, un privado, en su terreno encuentra un hallazgo y no lo declara? Entonces mi pregunta va a lo siguiente: suponiendo que ese fuese el caso, ¿de qué manera la ley em, motiva a que la gente declare estos monumentos para poder tener o comprender o descubrir cómo ha sido nuestro pasado? Me refiero a nuestro pasado prehispánico, porque las fuentes bibliográficas son muchas, pero todas tienen una influencia occidental desde la visión hispánica. Entonces, para ir descubriendo nuestros orígenes o nuestra, a lo que se le apela generalmente dentro de lo que es el patrimonio cultural, nuestra, así me puede ayudar con la palabra, Identidad. nuestra identidad, sí, exacto. ¿Cómo puede la ley motivar a que las personas declaren estos hallazgos para poder conocer más sobre nuestra identidad desde esa perspectiva? Gracias, Aníbal. Mira, tu pregunta apunta a uno de los problemas que la ley de monumentos vigente tiene,
producto que es una ley muy antigua, tiene 50 años, medio siglo, y es una de las razones por que al menos la sociedad científica, la Sociedad Chilena de Arqueología estima que hay que cambiar la ley actual. Hay mucha opacidad, mucha información que no conocemos, colecciones arqueológicas privadas o hallazgos ocasionales que no son reportados al Consejo de Monumentos Nacionales, ni a museos, ni a nadie. La ley dice que hay que dar aviso al gobernador o a la gobernadora, a la policía, etc. Hay mucha información que queda, digamos, sin luz, desconocida. Y claro, la ley es súper clara, tanto en terreno privado como público, sobre la tierra o en la plataforma submarina, en las aguas continentales de Chile. Cualquier hallazgo arqueológico en cualquier parte del territorio nacional es monumento nacional por el solo Ministerio de la Ley y es propiedad del Estado. Y que diga propiedad del Estado quiere decir que es de todos nosotros. El Estado no es una oficina en alguna parte con un grupo de gente, no es el gobierno, el Estado es en el fondo todos quienes conformamos este país. En general, cuando un privado hace un hallazgo, por ejemplo, digamos, en la región de los ríos, en la región de los lagos, un campo, hace obras de drenaje, entonces hace grandes zanjas de excavación para que el agua de las lluvias drene y no se acumule, y encuentra un resto arqueológico, paleontológico, claro, tiene dos opciones. Una es callarse y hacer la obra y destruir lo que encontró, y en ese sentido desconocer y pasar por sobre la ley, es decir, cometer una falta, un delito. Pero si en el fondo nadie hace la denuncia, no se sabe, ¿sí? Lo mismo en una obra en pleno centro. Si una obra, un edificio, se está construyendo departamento y se cerca, se ponen las planchas que no dejan ver la vista, puede ocurrir lo que sea, y en general en las construcciones, en general, lo que prima es el silencio, ¿sí? Porque está esto que comentábamos antes, que el hallazgo arqueológico detiene las obras y se crean problemas laborales y de los proyectos de plata, de recursos muy, muy difíciles. Entonces, diría yo que lo que hay que resolver el día de hoy es que los proyectos de inversión, los proyectos de infraestructura, hagan los estudios preventivos para que los hallazgos se conozcan antes de diseñar cualquier cosa, ¿sí? Y por otro lado, la gente que tiene colecciones arqueológicas o tiene sitios arqueológicos en sus predios, terreno privado, etcétera, son dueños de la superficie, no del subsuelo, hay que generar incentivos para que esa información llegue al Consejo de Monumentos Nacionales. Y uno de esos incentivos es, y que se está discutiendo en la reforma de la nueva ley, es que incentivar un registro, un inventario nacional de colecciones arqueológicas que permita que personas que encontraron fortuitamente un jarrón de cerámica o una punta de proyectil en un camino, en un terreno, puedan inscribirlo y pueda ser objeto de investigaciones, ¿sí? Y no puede ser ni vendido ni transferido, excepto que sea donado a un museo del Estado o a un museo universitario autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales. En todo el mundo hay restos arqueológicos en terrenos privados y es muy difícil que el Estado vaya y le saque todas esas colecciones arqueológicas y los ponga en un solo espacio, porque además no tenemos espacios para guardar tantos materiales arqueológicos. En la región de los ríos no hay un depósito de colecciones estatal, por lo tanto esa labor pública la cumple en la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, que es la que hace 30, 40 años conserva y recibe colecciones arqueológicas en la región de los ríos, y en la antigua provincia de Valdivia. Por lo tanto, es un tema súper delicado, Aníbal, y creo yo que tu pregunta en el fondo apunta a uno de los problemas que se está intentando solucionar con la nueva ley. Pero no es cuestión de ir con una actitud, digo, punitiva en el caso de gente que ha encontrado fortuitamente cosas, pero sí en el caso de que se han destruido sitios arqueológicos,
en forma consciente y se ha guardado silencio y se le ha dicho, no sé, a los obreros que no digan nada porque si no van a perder el trabajo. Yo creo que ahí valdría la pena averiguar mejor qué pasó y, bueno, los colegas del Consejo de Monumentos Nacionales ver qué medidas se pueden tomar, porque la ley sí dispone multas y sanciones para quien destruye sitios arqueológicos, que solo pueden ser intervenidos por arqueólogos o arqueólogas. Así que, bueno, es un tema hoy súper candente. Muchas gracias, Simón, por esa respuesta tan completa, contundente, que nos deja igual un poco preocupados, porque son situaciones que se repiten y no Sí, deberían quizás sería bueno ocurrir. mencionar como un ejemplo bueno, Montserrat, en el caso del humedal de Angachilla, hubo una, no recuerdo bien su nombre, pero hubo una vecina que encontró restos de cerámica en una plaza y en un sector donde luego, bueno, colegas del Consejo de Monumentos Nacionales pudieron hacer la visita y se generó un estudio a partir de ese hallazgo que lo hizo una vecina del barrio y hoy se están llevando una investigación formal ahí y creo que los hallazgos son súper importantes. O sea, todos nosotros somos capaces en el fondo de generar o dar la chispa inicial para quizá un hallazgo espectacular en los lugares donde vivimos, siempre que canalicemos esa información hacia el Consejo de Monumentos Nacionales. Esa es la única forma de que no se pierda más patrimonio y de que aportemos también a la identidad, que era la pregunta de Aníbal, a preservar esa identidad o esas identidades diversas que tienen los espacios donde vivimos hoy y que tienen toda esta herencia que hemos comentado. Sí, de hecho, el caso que comenta Simón es bien interesante porque a partir de esa denuncia, ¿cierto?, que hizo esa vecina del sector de la Villa Galilea, ahí aledaño, muy pegadito al humedal Angachilla en Valdivia, inicial esa excavación incluso se incluyeron en el informe técnico para solicitar la declaración de los humedales de Angachilla como santuario de la naturaleza. También es un antecedente, ¿cierto?, que realza el valor y la importancia cultural, histórica, patrimonial de ese sector y que es uno de los requerimientos para que un lugar sea declarado santuario de la naturaleza. Así que es muy importante, si es que encuentran algo, si es que sospechan de algo, siempre informar, avisar a Monumentos nacionales. Voy a tomar algunas de las preguntas que se han hecho en los chats también para quizás hacer una o dos preguntas más y después ya vamos cerrando porque es tarde, la gente debe tener hambre y estar cansada. Así que hay algunas preguntas específicas de Valdivia, que la gente pregunta, por ejemplo, si es que hay alguna cartografía específica de los humedales de la Isla Teja, o cartografía donde se muestre la envergadura del Gualbe o de la laguna denominada San Antonio, y también preguntan si existe o existió el Catrico. No sé, Simón, si nos puedes contar un poquito de esos lugares en particular, sobre todo para los auditores de Valdivia, quizás al resto no le van a significar mucho sus nombres, pero para los auditores de Valdivia puede ser. Sí, bueno, esa pregunta es súper entretenida porque cuando nosotros empezamos a poner los puntitos de dónde estaban los sitios arqueológicos que se habían encontrado en la década de los 90, a principios del siglo XXI en Valdivia, bueno, teníamos la trama urbana, cuando veíamos los planos topográficos de Valdivia actuales, los de la municipalidad, por ejemplo, no se veía bien en el fondo el relieve, ¿ya? Si bien teníamos este plano que les mostré de Siemsen, de 1853, que muestra claramente con un color celeste, muy claro los cuerpos de agua interiores que habían en Valdivia, entre el río Calle y el Valdivia, los planos en AutoCAD que hay, los planos topográficos en AutoCAD, son muy deficientes. Y diría yo que junto con el trabajo con la cartografía histórica que está en los archivos, que es súper elocuente porque usa colores para mostrar las zonas inundables,
y es muy gráfica en el fondo de esta idea de los terrenos elevados, las islas y los terrenos que quedan anegados en invierno. No teníamos la mirada, o no podíamos tener la mirada actual de Valdivia si no teníamos un plano topográfico bueno. Y yo tengo que decir que incluso el plano que hemos ocupado nosotros es un plano topográfico bastante antiguo, debe tener 40, 50 años, que está en la municipalidad, pero avanzaríamos muchísimo en reconocer mejor la fisonomía o el perfil de todos estos cuerpos de agua si tuviéramos un levantamiento topográfico nuevo de la ciudad, pudiendo compararlo con estas cartografías más antiguas. En general, diría yo que si uno saca esta capa con las manzanas y la trama urbana, puede reconstruir, llenando de agua los espacios bajos, como les mostré en una de las láminas, cuáles eran los espacios que había en humedales. Y también los planos, el plano de Siemsen muestra claramente los catricos que habían. Incluso si tuviéramos la capacidad de acceder al plano original, podemos ver que están los puentes que pasaban por sobre esos catricos, y había un catrico en la desembocadura del humedal que les mostré, el de Avenida Alemania, por Janequeo, que debe desaguar en algún punto donde está el helipuerto, hasta hace algunos años, y estaba el catrico que desaguaba por donde está hoy día Prorectoría de la Universidad Austral, la calle Orella, creo que se llama, Orella, sí, una calle corta donde está el Tribunal Ambiental. Esos catricos están súper bien dibujados en la cartografía de mediados del siglo XIX, incluso en el plano holandés de 1643 aparecen esos desagües. Hoy día está todo eso relleno, pero creo que para los colegas que trabajan en el ámbito de la geografía urbana, es súper urgente hacer levantamientos nuevos del área urbana. Si uno va a pedir los planos de las ciudades actuales, Osorno, Valdivia, ciudades que tienen un pasado colonial importante, los levantamientos topográficos son súper básicos o definitivamente no existen. O hay fotocopias, impresiones antiguas, y hay que casi dibujarlos de nuevo. Entonces, creo yo que podríamos volver al tema de las dimensiones de estos cuerpos de agua interiores, lagunas, humedales, y a conocer un poco más de la historia paleoclimática de Valdivia, si bueno, lo levantamos un poco mejor y entendemos cómo ha sido rellenado, desecado. Y por otro lado, no estaría mal hacer algunos estudios de polen en estas lagunas. Sería bueno ahí donde está el obelisco, la plaza de Avenida Alemania, comenzar a hacer investigación paleoclimática también, para saber, bueno, cuál es la antigüedad de estos humedales. Eso se puede hacer, y saber cómo ha cambiado el clima en torno a estos humedales, la fauna, los bosques, y eso se puede hacer en plena ciudad. Yo encuentro que qué mejor forma de difundir el trabajo científico que se está haciendo que hacer investigación en la ciudad en la que uno vive. Creo que ese tipo de aproximación a una práctica científica más situada es un poco lo que nosotros hemos hecho en Valdivia, viviendo en Valdivia y estudiando los patios de las casas, en la casa donde yo vivo hemos excavado en la plaza frente a la municipalidad, etcétera. O sea, hacer arqueología del lugar también creo que es bueno en cualquier lugar donde uno esté, o hacer investigación en los espacios donde uno vive. Muchas gracias, Simón, por tu respuesta y por abrir esa ventana también a nuevas opciones de investigación y de preguntas por resolver. Súper interesante poder pensar cuál era la vegetación o cómo eran esos humedales hace cientos, miles de años, que ha ido pasando con el cambio climático, ¿cierto? Cómo se ha impactado. Y también qué, no sé, qué nos deja eso para cómo pensamos la ciudad futuro, ¿cierto? Que finalmente es lo que quizás nos interesa a varios de los que estamos acá escuchando hoy día, ¿no? ¿Qué hacemos con los humedales en las ciudades y en otros territorios de Chile?
Ya, yo creo que vamos a empezar a darle un cierre a esto porque ya es tarde, ha estado súper interesante, había muchas preguntas, no las pudimos responder todas lamentablemente, pero es imposible, tenemos que quedarnos hasta las 10 de la noche para eso. Les quería agradecer a todos, a todas por participar hoy día, por mantenerse hasta esta hora, atentos a todas las preguntas, por participar activamente también. Darle las gracias, ¿cierto?, a Simón, que siempre está muy dispuesto a colaborar y siempre es muy didáctico y entretenido con sus charlas, así que muchas gracias, Simón. También agradecer, ¿cierto?, a la Red Nacional de Humedales, a la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia, que han colaborado y nos han ayudado mucho en la difusión y en apoyar esta iniciativa de las charlas. Y también quería aprovechar de presentarles al resto de los que estamos acá detrás de la organización. No sé si Enrique quiere aparecer en cámara. Francisco Jaime también, que no está aquí, pero está en Facebook, ya, está ahí haciendo todas las cosas para que funcione bien el Facebook Live y recogiendo las preguntas por ahí. Así que también muchas gracias, ¿cierto?, a Enrique, a Francisco Jaime, No, de nada. por estar apoyando. No sé si Enrique quieres comentar algo. No, la verdad no, agradecer la excelente participación. Por lo que estábamos conversando internamente, tuvimos más de 150 personas conectadas. Y agradecerle a Simón, obviamente, por la colaboración, por la buena onda. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Eso quería mencionar. Así que Mon se puede contar un poquito más de eso. Sí, bueno, la próxima semana va a estar súper interesante también, bien relacionado con lo que nos contó Simón. Tenemos una charla de Daniela Milanca, que es educadora cultural mapuche, ¿cierto?, sobre la cosmovisión y la mirada mapuche sobre los humedales, así que creo que va a ser muy complementario a lo que nos contó Simón hoy día. Así que súper invitados todas, todos el próximo martes a las 7 de la tarde. Y quiero ahora aprovechar la oportunidad de salirme acá un poco de libreto, pero también contarles que tenemos una campaña ciudadana en Valdivia, ¿cierto?, para apoyar la declaración del Santuario de la Naturaleza en Gachilla y para apurar ese proceso, presionar a las autoridades. Y es una campaña que, entre otras cosas, tiene una campaña por redes sociales, ya, al santuario de la naturaleza. Así que pedirle a todos los que quieran, estén interesados, puedan subir sus fotos a redes sociales y etiquetarlas con esos tags, ¿cierto?, Angachilla Santuario o Angachilla Santuario para Valdivia. También hay una campaña de firmas en línea, que vamos a poner el link ahí también, y ojalá puedan, que ya tiene más, creo que alrededor de 2000 firmas, pero entre más apoyo se muestre, ¿cierto?, a las autoridades, que existe apoyo ciudadano y apoyo social a esta iniciativa, esperamos que se mueva con mayor velocidad. Solo finalizar nuevamente agradeciéndole a todos, a todas por estar hoy día, ojalá nos puedan acompañar en las próximas semanas, y no sé si podemos abrir los videos, si es que la gente quiere saludar o despedirse o decir algo también. Así que buenas noches y muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Sí, acá Simón pone para... Enrique, no te escuchas. Hola, Salustio. No, les comentaba que aquí Simón puso el dato de, para saber más de la arqueología de Valdivia, un paper de Leonora Adán, mandó un PDF del año 2017. Así que ahí está, presente. Haciendo proselitismo. Oye, muchas gracias por la invitación, Montserrat, Enrique. Veo también ahí a Antonio Lara. Salustio. Veo también a Vero Sondek. José Pérez.
Buena onda que hayan venido. Que les vaya muy bien. Nos vemos el otro viernes. El otro martes, perdón.